Buenos días. Buenos días, Emilia, ¿cómo estás? Súper bien, Juan Camilo. Espero que todos acá, a los que nos están acompañando en esta transmisión, se encuentren súper bien. Sean bienvenidos todos al Congreso 2020. Mi nombre es Emilia Rojas y yo seré el moderador de esta exposición. En nombre de Consultoría ECOS, la Universidad Técnica Nacional y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, les agradecemos su participación en esta exposición. En este caso, el tema será gestión del riesgo y ecosistemas. La charla tiene una duración aproximada de 1 hora y media y luego tendremos un espacio de 10 minutos al finalizar para lo que son preguntas. Antes de iniciar la charla, les comparto la siguiente información. Okay. Me regalan un minuto. Okay, acá le damos unas recomendaciones para que puedan disfrutar mejor el webinar. Lo recomendado es estar en la computadora. Los micrófonos y los videos van a estar apagados durante la sesión. Para lo que son preguntas, van a ser 10 minutos antes de finalizar la charla para que las puedan colocar en el chat. Se estará colocando dos links. Un link que es la información de la charla y el otro link es una encuesta de satisfacción para que nos las puedan llenar. Por favor, responder la encuesta al final. En caso de requerir certificación, solicitarlo al correo congreso@consultoriaecos.com. Por favor, indicar el nombre y el número de identidad para hacérselas llegar. En caso de desconexión por parte del expositor, les brindaremos unos minutos para la reconexión. Ok, vamos a... Ok. En esta ocasión tenemos al señor Juan Camilo Los Ríos Cardona. Nos va a hablar de lo que es la parte de gestión del riesgo y ecosistemas. Juan Camilo es un ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia. Posee una maestría y un doctorado en desarrollo rural en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Tiene experiencia profesional por más de 10 años en las autoridades ambientales de Colombia y en diferentes empresas de consultoría en temáticas como cambio climático, gestión de riesgo, huella de carbono, conservación de ecosistemas, áreas protegidas, planificación territorial, desarrollo rural. Actualmente es docente en la institución universitaria del Colegio Mayor de Antioquia, enfocado su trabajo en disciplinas como gestión de ecosistemas y gestión de la biodiversidad. Muchas gracias, don Juan Camilo. Ahora vamos a iniciar el espacio para que puedas exponer. Bueno, Emilia, muchísimas gracias. Ya voy entonces a compartir la pantalla. ¿Me confirmas, por favor, cuando esté la pantalla completa? Listo, ahí se ve perfectamente. Sí, perdón, no está en la página inicial, ¿cierto que no? No, está en el Ahora número sí. 14. Listo. Perfecto. Okay. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Inicialmente agradezco a los organizadores del evento, a la consultora ECOS, a la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y a la institución universitaria Colegio Mayor, en la cual laboro actual como docente, por permitirme compartir con ustedes esta charla, esta ponencia, en la que vamos a discutir la relación que existe entre la gestión del riesgo y la conservación de los ecosistemas. Entonces ya hicieron mi presentación personal. Les agradezco a todos los presentes, tanto de Costa Rica como de Colombia, y si hay personas de otros países, todos bienvenidos y espero podamos tener un buen momento de interacción. Yo espero demorarme máximo 1 hora para que tengamos tiempo de conversar al final. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en esta ponencia? En esta ponencia la vamos a dividir en 5 momentos. En el primero, pues una introducción al tema que vamos a discutir, y una hipótesis que quiero que discutamos durante toda la charla. Luego vamos a repasar los conceptos del riesgo, de gestión del riesgo. Es importante que
repasemos esos conceptos y la aplicabilidad que tiene en cuanto a la conservación de ecosistemas, donde también vamos a conocer un poco sobre qué significa en la actualidad la gestión de ecosistemas, la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad. Y finalmente, pues el objetivo principal de la charla es buscar esos puntos de encuentro entre estos dos conceptos, entre el riesgo de ecosistemas, a través de un enfoque moderno, un enfoque actual, que se llama la gestión del riesgo de desastres basada en ecosistemas, ECO-DRR, y unas conclusiones finales. Entonces, en cuanto a la introducción, yo coloco mi pantallita para que no se me borre la letra. Listo. En cuanto a la introducción, la gestión del riesgo de desastres, pues es un enfoque de desarrollo, un enfoque político, un enfoque territorial, que tiene una larga historia, que nos acompaña pues, desde hace muchos años y que cada vez en la medida que va evolucionando, va mejorando, va incluyendo nuevos términos, nuevos enfoques técnicos, políticos y académicos. Paralelo con eso, pues tenemos la conservación de la biodiversidad y por ende de los ecosistemas, y que era un proceso que anteriormente, quizás unas 2, 3 décadas atrás, parecía muy aislado de la gestión del riesgo de desastres. Y precisamente el objetivo de esta charla es mostrarles a ustedes cómo hay una estrecha relación entre estos dos conceptos, entre estos dos enfoques, que tienen mucho que ver con la planificación territorial, con la planificación del desarrollo en todos nuestros países. Bueno, entonces mi propósito con la charla es que al final pueda convencerlos a ustedes de que una de las estrategias más adecuadas para reducir el riesgo de desastres naturales, construir territorios mejor preparados, construir territorios más resilientes, es la gestión adecuada y planificada de los ecosistemas y su biodiversidad. Esta es mi hipótesis, por decirlo de alguna manera en este momento, y que desarrollo pues en algunos proyectos de investigación, inclusive con estudiantes que tenemos en el Colegio Mayor, en una especialización con que contamos en gestión del riesgo, en la que acompaño temas asociados a gestión del riesgo y ecosistemas. Bueno, entonces en la primera parte es necesario que hagamos una revisión de conceptos generales asociados al riesgo. El riesgo es un concepto que ya está muy bien estudiado y que, digamos, ya dentro del mundo académico, dentro del mundo político, institucional, está acompañado de dos variables que lo explican muy bien. Una de ellas es la amenaza y otra de ellas es la vulnerabilidad. A través de diferentes escuelas académicas, de diferentes enfoques que se dan en diferentes países, ese concepto, esa variable gruesa riesgo ha sido desglosada de diferentes maneras, pero digamos que el concepto clásico abarca estas dos variables, la de amenaza y la de vulnerabilidad, que acaba siendo la interacción de esas dos variables la que genera el concepto como tal de riesgo, que ya les voy a explicar rápidamente. Entonces, ¿qué es en sí la primera variable que nos permite entender el riesgo? La amenaza. La amenaza se entiende como un evento o un fenómeno que puede generar un daño, ¿cierto? Puede generar un daño en una comunidad, puede generar un daño en un municipio, puede generar un daño en un ecosistema, en una empresa, en una industria, ¿cierto? Y estas amenazas tienen diferentes tipologías. Las más conocidas para nosotros, las más cercanas a lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, son las amenazas naturales, en las cuales el hombre, el ser humano, creo que es mejor decir el ser humano, no tiene posibilidad de controlar. Por ejemplo, los huracanes, por ejemplo, las erupciones volcánicas, ¿cierto? El fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, granizadas, sequías, etcétera. Existen unas amenazas que sí están más asociadas a características socionaturales, en el sentido de que ya el ser humano ya comienza a tener una interacción con la naturaleza, con el ecosistema, y comienza a tener cierto nivel de responsabilidad en la amenaza que ocurrió. Por ejemplo, deslizamientos, por ejemplo, desertificación por mal manejo del suelo, disminución en la disponibilidad del recurso hídrico, por ejemplo, en una comunidad, en un municipio, por mal manejo de los bosques y otros muchos ejemplos que podemos tener. Le doy los créditos a mi colega Carolina García, que fue la que me le copié esta diapositiva. Carolina, un saludo. Bueno, y tenemos ya amenazas que sí son típicamente antrópicas, es decir, que tienen un origen puramente humano, en el que podemos tener, por ejemplo, derrames de petróleos, plagas que nosotros podemos generar, aglomeraciones, contaminación causada por actividades típicamente antrópicas. Ya, la otra variable,
desde una perspectiva muy general, como les digo, para que podamos tener un buen contexto aquí en la charla que estamos teniendo, es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, ya dependiendo de la manera en cómo se enfoque, ella se va desglosando en unas subvariables o en otras variables que, por ejemplo, son susceptibilidad, debilidad, exposición, y todas ellas en conjunto son las que generan o permiten interpretar la vulnerabilidad de un elemento que está expuesto a una amenaza. Por ejemplo, aquí en esta fotografía tenemos dos situaciones características de Colombia. En la fotografía de la izquierda, una comunidad que se llama Puerto Valdivia, está localizada en las riberas del segundo río más importante de nuestro país, que es el río Cauca, donde hay claramente una exposición, una vulnerabilidad a inundaciones o a crecientes de ese río Cauca. Y a la derecha, una situación muy típica de la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín es donde se encuentra nuestra Universidad Colegio Mayor, que es la capital del departamento de Antioquia, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Es una ciudad que tiene barrios de ladera donde podemos ver, además de amenazas naturales que pueden enfrentar estas comunidades, evidentemente también hay unos indicios de amenazas asociadas a condiciones sociales y económicas, ¿cierto? Entonces, precisamente lo que eso nos conduce a entender es que la vulnerabilidad es un concepto que tiene múltiples dimensiones. La vulnerabilidad no es solamente una cuestión ambiental, ni una cuestión social, sino que tiene elementos asociados a políticas, elementos asociados a la cultura de la comunidad, de cómo maneja esos espacios, esos territorios, de cómo maneja su biodiversidad, su ecosistema, a elementos asociados a la manera en cómo se organizan y lógicamente elementos naturales que también están incluidos ahí. Por ejemplo, el caso de la foto arriba de los incendios forestales en Australia. Es evidente que es un país que es vulnerable por sus condiciones naturales a la ocurrencia de incendios forestales. Casi que cada año tenemos pues noticias dramáticas de esta región del mundo. Entonces, es precisamente la comprensión de esa interacción entre las amenazas y la vulnerabilidad de un territorio, de un ecosistema, de una sociedad, la que conduce a que se construya el concepto del riesgo, entendido desde, en nuestro caso en Colombia, desde la ley 1523 del 2012, que es la ley de gestión del riesgo, como los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse por eventos físicos, que pueden ser de origen natural, que pueden ser socionatural, tecnológicos, biosanitarios o humanos, generalmente son no intencionales. Y estos daños o pérdidas están condicionados o están determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos, como habíamos visto en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, como lo está mostrando la gráfica a la derecha, el riesgo se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Bueno, pues ahí tenemos la primera parte conceptual de la charla, que es muy importante. Queda faltando el elemento clave en cuanto al riesgo. Bueno, entonces tenemos el riesgo como esa situación que se puede presentar por una combinación de la amenaza y la vulnerabilidad, pero ahora lo que tenemos que entender, que es lo más importante de esta charla, es listo, y entonces eso cómo se gestiona, cómo se maneja, cómo se administra, cómo se aborda una situación de riesgo. Entonces, frente a eso, la ley 1523, que es la ley de gestión del riesgo en Colombia, de esta manera es que lo abordamos en Colombia, probablemente también se haga de la misma manera en Costa Rica, porque esto viene de escuelas que están a nivel mundial, pues que digamos están muy conectadas en estos conceptos y en estas maneras de enfocar la gestión del riesgo. Entonces la gestión del riesgo se enfoca a través de tres elementos, de tres componentes. El primero de ellos es el conocimiento del riesgo, básicamente asociado a entender, estudiar las situaciones, los escenarios que pueden generar riesgo en un territorio, en un espacio determinado. Y también la manera en cómo se puede comunicar esa información a la comunidad, a la sociedad. El segundo enfoque para hacer una gestión adecuada del riesgo es reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos al riesgo, ¿cierto? Entonces eso se hace a través de la identificación de condiciones de riesgo y de qué manera esas condiciones se pueden reducir, o un término que se ha utilizado pues, históricamente, cómo mitigar, que se ha utilizado más ese término, pero hoy en día se habla más de reducción, cómo reducir esas situaciones de riesgo o cómo evitar que estemos expuestos como comunidad, como ecosistemas, como territorios a situaciones potencialmente peligrosas, potencialmente riesgosas. Y finalmente, dentro de lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, hay un tercer momento y es cuando ya
acontecen las situaciones de riesgo, es lo que se llama el manejo. El manejo también tiene que ver con un proceso previo de preparación en el cual reconocemos que estamos en un nivel alto de exposición al riesgo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ahorita lo vamos a retomar ahí un poco con Emilia, el tema de los huracanes, que quizás en Colombia no sea un tema tan crítico para evaluar, a pesar de que tenemos pues, probabilidad de que pueda suceder en algún momento. Para ustedes, el manejo del desastre, el manejo del riesgo asociado a huracanes está presente desde antes de que ocurra, ¿cierto? Es esa preparación para la ocurrencia como tal de una situación de estas. Y también es el manejo posterior al desastre. ¿Qué se hace posterior a que ocurran los desastres? Porque con relación a los riesgos naturales, principalmente, hay algo cierto en la ciencia de la gestión del riesgo y la gestión de los ecosistemas, y es que nosotros nos enfrentamos a escenarios inciertos, a escenarios de incertidumbre. Por más que generemos conocimiento, por más que entendamos las dinámicas de los ecosistemas, tenemos que reconocer que nosotros no tenemos control sobre lo que va a suceder a futuro en cuanto a las amenazas que podemos afrontar. Y de ahí que prepararnos también implica estar conscientes de que tenemos que estar muy conectados frente a respuestas a diferentes situaciones, de las cuales muchas pueden ser inclusive inciertas, ¿cierto? Y que eso tiene que ver un poco con el concepto de resiliencia que más adelante les voy a presentar y que es muy importante en este enfoque que les estoy acá mostrando. Bueno, entonces en esos tres elementos asociados a la gestión del riesgo, hay uno dentro de los tres que para esta charla, que para esta tarea que me coloqué el día de hoy, de convencerlos a ustedes o demostrarles la estrecha relación que hay entre gestión del riesgo y gestión de ecosistemas, hay uno de estos tres elementos de la gestión que es clave, y es la reducción del riesgo. Vamos a entender por qué conservar los ecosistemas, hacer un uso adecuado, una gestión adecuada de la biodiversidad, es quizás, inclusive pues ahí sí como que un poco atrevido con la conclusión o con el argumento, es para mí la mejor manera de reducir los riesgos de desastres, hacer una gestión adecuada de la biodiversidad y de los ecosistemas. Esto es lo que les quiero mostrar en esta charla. Bueno, entonces, esta ya es la definición oficial de gestión del riesgo que tenemos en nuestro país a través de la ley 1523, donde la ley nos dice entonces que la gestión del riesgo es un proceso social. Eso implica que todos hacemos parte y tenemos compromisos y responsabilidades en manejar, en reducir, en transmitir conocimiento, en aprender con relación a las situaciones que pueden generar los riesgos o las vulnerabilidades a las que estamos enfrentando. Y esto todo tiene un propósito dentro de las políticas de desarrollo de cada territorio, de cada país, y es aportar a que tengamos territorios más seguros, donde haya mejor bienestar, tanto de la sociedad como de los ecosistemas, tengamos mejor calidad de vida y que todo esto se traduzca pues hacia un desarrollo sostenible. Esta es la definición oficial de gestión del riesgo que tenemos en nuestro país. Bueno, entonces ahí tenemos la primera parte ya sobre riesgo y gestión del riesgo. Ya en esta segunda parte vamos a entender un poco mejor lo que tiene que ver con ecosistemas y gestión de ecosistemas. Bueno, entonces al respecto, pues los que nos movemos en estos temas ambientales, y yo estoy seguro que el 100% de los que estamos acá en este momento me están escuchando, están acá es porque somos encarregados o tenemos que ver directamente con la gestión ambiental, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una definición clásica de ecosistema, una definición clásica que se remonta a 1935, donde nos dice que el ecosistema es ese sistema de organismos vivos que están en interacción con organismos bióticos, que están en interacción con factores abióticos, como aire, agua, minerales, y que ocupan un espacio determinado. Digamos que esa es la definición clásica, pero yo les voy a mostrar un poquito ahorita con los argumentos cómo hoy en día esa definición ya se nos queda cortica para entender las dinámicas de los ecosistemas y mucho más cortica para entender la relación que puede tener la conservación de los ecosistemas con la gestión del riesgo. Bueno, y también pues hay una definición que no podemos dejar de lado, que es la de biodiversidad,
entendida desde el Convenio de Diversidad Biológica del 92 como la variabilidad de organismos vivos, de cualquier fuente, de cualquier tipo de organismos, entre ellos incluyendo los ecosistemas terrestres, los ecosistemas marinos o acuáticos, y diferentes complejos ecológicos que se puedan dar para conformar dentro de dentro de las especies, dentro de cada especie y entre las especies, complejos que nos permiten, o conjuntos que nos permiten tener ecosistemas. A ver, ahí está enredando un poquito con la definición, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Los ecosistemas son la jerarquía superior en la cual se entiende, se analiza y se estudia la biodiversidad. Eso era lo que les quería decir. Ahí me disculpan que me estaba enredando un poquito. Bueno, también por eso es que yo voy a seguir más hablando de ecosistemas que de biodiversidad, porque al hablar de ecosistemas entendemos que estamos englobando toda la diversidad o biodiversidad que se puede encontrar en un espacio o en un territorio. Listo. Vale la pena entonces también que tengamos el contexto un poco y la claridad de por qué Colombia y por qué Costa Rica somos o son países biodiversos, ¿cierto? Es una cuestión que seguramente muchos tenemos clara, pero que vale la pena pues aquí darle un poco profundizar un poco al respecto. Entonces, claro, lo primero es nuestra localización en el trópico. Nosotros estamos, pues acá está Colombia, Costa Rica está ahí a un ladito, al lado de Panamá. Estamos bien cerca al Ecuador tropical, ¿cierto? Y estamos entre el trópico de Cáncer, que es el de arriba, y el trópico de Capricornio. Y esos cambios de colores que están en este mapa lo que muestran es la riqueza en términos de biodiversidad a nivel mundial. En la medida en que el color se hace más fuerte, más naranja, más rojo, casi que a un morado ya oscuro negro, significa mayor biodiversidad. Lo que implica pues que no es ninguna novedad, pero vale la pena pues, mostrarlo acá. El Amazonas es la región más biodiversa de nuestro planeta y que tanto Colombia como Costa Rica nos encontramos en un nivel de biodiversidad alto, que también nos reconocemos pues a nivel mundial por nuestra riqueza en términos de biodiversidad, ¿cierto? Y ya pues mucho más específicamente también por mis conocimientos sobre mi país, Colombia se considera a nivel mundial como el segundo país más rico en términos de biodiversidad, superado solamente por Brasil. Aquí tenemos los 10 países más ricos en términos de biodiversidad. No aparece Costa Rica por una cuestión simple de área. Costa Rica es muy pequeño en términos de área comparado, por ejemplo, con Brasil, ni qué decir, pero inclusive con Colombia, ¿cierto? Costa Rica es 20 veces más pequeño que Colombia. Ahorita tenemos unos datos ahí que nos ayudan a entender eso. Pero también, pues haciendo una revisión para esta charla, me encontré con que hay indicadores que dicen que por unidad de área, es decir, como por metro cuadrado, por baldosa, por ejemplo, Costa Rica es el país más biodiverso a nivel mundial. Ahí podríamos entrar en una disputa sana, pues, para ver si es verdad o no, porque es que nosotros los colombianos también decimos lo mismo. Entonces, bueno, pero eso yo creo que hoy no lo vamos a resolver. Bien, entonces, si bien tenemos la biodiversidad y esa es nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro, esa biodiversidad sin duda está siendo utilizada por el ser humano. Nosotros vivimos bien, tenemos bienestar porque nosotros hacemos uso de los servicios que nos prestan los ecosistemas. Los servicios que nos prestan los ecosistemas, de acuerdo a cómo lo define la evaluación de los ecosistemas del milenio, en una definición muy sencilla, muy directa, lo que nos quiere decir la evaluación de los ecosistemas del milenio es, vea, los servicios ecosistémicos son los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas, pero eso nos trae también un mensaje ahí interno, que yo, pues, por ejemplo, con mis estudiantes trato de reflexionar mucho al respecto, y es que en cierta medida nos están invitando, nos están induciendo, nos están queriendo decir que los ecosistemas están a nuestro servicio, o sea, están para ser utilizados por nosotros. Y eso ha traído muchos problemas, la verdad. Muchos problemas y esa concepción de que el ecosistema está ahí a nuestro servicio y entonces que podemos hacer de él lo que queramos. Bueno, pero esa parte pues un poco más crítica la podríamos dejar para otra charla. Aquí lo importante es entender que esos servicios ecosistémicos se dividen en 4 categorías. Una de las categorías, la que está arriba a la izquierda, se llama los servicios de aprovisionamiento,
Estos son los más fáciles como de identificar en un ecosistema porque son de los que comemos, los que tomamos, con los que nos vestimos, con los que hacemos la casa. Son como esa provisión, ese depósito que nos permite utilizar el ecosistema a nuestro favor a través de esas provisiones. Tenemos otros servicios que son los de soporte, donde tenemos, por ejemplo, la fotosíntesis, los ciclos de nutrientes, y son como esa base del ecosistema, el suelo, como ese soporte, esa estructura, esa base que permite que los demás servicios puedan ser ofrecidos. Es decir, si un ecosistema pierde su servicio de soporte, no puede proveernos comida, no puede proveernos agua, ni siquiera servicios culturales, que sería pues como la otra categoría, donde tenemos para muchas comunidades servicios espirituales, la belleza escénica, que hoy en día se está colocando tan de moda, por decirlo así, en términos de valoración de los ecosistemas, esa alegría, esa satisfacción que nos da ver un lugar conservado, un lugar bonito, se está volviendo un valor muy importante hoy en día en la conservación. Educación, recreación como servicios culturales. Y por último tenemos los servicios de regulación, donde aquí ya hacemos una relación muy directa con la gestión del riesgo, porque los ecosistemas a nosotros nos permiten tener bienestar desde el punto de vista de las amenazas. Es decir, si tenemos ecosistemas bien conservados y nos encontramos, por ejemplo, en un fenómeno del Niño que en Costa Rica también, al igual que en Colombia, significa sequía, si tenemos ecosistemas bien conservados, por ejemplo, como nuestros páramos, Costa Rica, Colombia también, caracterizados a nivel mundial por su riqueza en páramos, pues entonces podemos estar, entre comillas, un poco más tranquilos porque vamos a tener disponibilidad de agua, inclusive en épocas de sequía. Pero si hacemos un manejo inadecuado de esos ecosistemas, vamos a tener que comenzar a preocuparnos porque aumentó nuestra vulnerabilidad, por ende nuestro riesgo frente a esos fenómenos naturales. Entonces yo creo que ustedes ahí ya comienzan pues como a encontrar ahí la relación a la que quiero llegar al final entre gestión del riesgo y ecosistema. Entonces la regulación son todos esos procesos que están asociados a la funcionalidad del ecosistema, que permite que regule ciertos ciclos que son naturales, pero que al regular esos ciclos naturales pues trae beneficios para el bienestar y la seguridad del ser humano, de sus territorios, su infraestructura, etcétera. Bueno, entonces, digamos que cuál es la invitación mundial a través de la ONU, de la evaluación de los ecosistemas del milenio y demás, para que podamos garantizar que esos servicios ecosistémicos estén disponibles para el ser humano. Entonces se proponen, digamos que 4 enfoques para hacer gestión adecuada de esos servicios ecosistémicos. Uno de ellos es la gestión sostenible, pues unida a ese término de sostenibilidad, ese pues que nos invita o que nos promete o que nos hace soñar con que a futuro vamos a tener disponibilidad de los recursos que estamos utilizando hoy en día. El otro, voy a quitar este momentico que me sirve más así. El otro es el de la gobernanza, en el sentido de que nos invita a que los ecosistemas los debemos de gobernar, los debemos de administrar, los debemos de gestionar, de manejar, pero no a través de la gobernanza tradicional, esa gobernanza que nos hace pensar que es que el gobierno es el responsable de que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, ¿no? Aquí la gobernanza, inclusive pues no me da para abrir más diapositivas por cuestiones de tiempo, generalmente tiene 4 enfoques, una muy comunitaria, otra empresarial. Hoy en día las empresas tienen un papel clave en la gestión de los ecosistemas y por ende la gestión del riesgo. Lógicamente existe la gobernanza pues, de los sistemas dependiendo de políticos de cada país, sea demócrata o sea cualquier otro sistema político, ¿cierto? También nos invita a ser competitivos, en el sentido de que pues, estamos en un modelo de desarrollo en el cual hay un paradigma que es el crecimiento económico y eso sigue dominando pues, a nuestro modelo, en el sentido de que nos dicen, listo, muy bacano, bueno, bacano es nuestra palabra colombiana, ¿cierto? Yo no sé si los chicos la entienden como muy agradable. Muy bacano conservar los ecosistemas, pero tenemos que seguir siendo competitivos, o sea, tenemos que seguir generando riqueza económica. Entonces nos invitan a eso, a buscar opciones para conservar, pero cuidado, ojo, pues no nos podemos empobrecer.
y eso implica ser estratégicos y buscar alternativas. Al final les voy a hablar un poco de eso, de cómo se está pensando a nivel mundial, y en Colombia ese es lo asociado a la competitividad. Y todo eso pues trae un trasfondo, la sostenibilidad, la gobernanza, la competitividad. Es el trasfondo también de la ONU, de la evaluación de los ecosistemas del milenio, y es que eso nos genere bienestar. Es decir, todo esto está muy bien hecho siempre y cuando nosotros como seres humanos vivamos mejor. Ya, el término bienestar, ese es un término que abriría un congreso solamente hablar de lo que significa bienestar, ¿cierto? Entonces también dejémoslo nada más hasta por ahí. Pero el que más nos acerca a lo que estamos hablando acá sobre gestión del riesgo y gestión de ecosistemas, lógicamente la gestión de la sostenibilidad. Frente a eso, digamos que la gestión de la sostenibilidad en lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas también ha tenido un trasegar, ha tenido un histórico que es importante entender en este momento para poder entender cómo y por qué hoy se está abordando la conservación de los ecosistemas. Entonces, digamos que durante los 80, 90 y yo diría que la primera década del siglo, de este siglo, todavía la conservación y la gestión sostenible era un tema muy ambiental, un tema donde era la ciencia ecológica, la ciencia ambiental, la que decía qué se hacía con relación a un ecosistema. Entonces apliquemos esta técnica de restauración, apliquemos esta técnica para conservar tal especie de fauna silvestre. Era un trabajo muy de los biólogos, muy de los conservacionistas, pues entre comillas ahí el término, ¿cierto? Y que lógicamente tenía una intencionalidad y era garantizar la sostenibilidad a largo plazo de esos servicios de los ecosistemas, además de los bienes y servicios que ellos nos han prestado. Pero ya en la última década se ha venido introduciendo un nuevo concepto que se llama los ecosistemas desde un enfoque de los sistemas socioecológicos, la gestión de los sistemas socioecológicos. ¿Por qué? Porque hoy en día se reconoce que no es suficiente con las ciencias ambientales y las ciencias duras desde el punto de vista ambiental, biológicas, no es suficiente con esas ciencias para hacer una gestión adecuada de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque hoy en día conocemos, hay una interrelación. Recuerden que interrelación es una relación en los dos sentidos, una relación puede ser nada más en este sentido o en este, en cambio una interrelación es una relación en los dos sentidos. Hay una interrelación entre los sistemas naturales y los sistemas sociales, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, desde el sistema humano, desde el sistema social, tenemos intervenciones, acciones. Ya prácticamente, podría uno decir en este momento, no hay ningún lugar en el planeta, ni en la Luna, yo no sé si en Marte, pero por lo menos en la Luna, el ser humano no haya tomado una decisión de cómo gestionarlo, de cómo intervenir. Es decir, ya no hay espacios prístinos, limpios en nuestro planeta. Entonces eso implica conocer que nosotros hacemos parte del ecosistema y que para tomar las decisiones de gestión de ese ecosistema hay que conocer muy bien cómo son esas acciones y esas intervenciones que nosotros desarrollamos, porque eso va a alterar la dinámica del ecosistema. Y paralelamente el ecosistema también a través de sus servicios de los que hemos hablado, pues genera bienestar a individuos, grupos e instituciones. Entonces se genera ese círculo vicioso en el cual si nosotros hacemos una acción inadecuada sobre el ecosistema se va a degradar. Entonces si el ecosistema se degrada, el servicio ecosistémico que nos presta es precario. Entonces, como el servicio ecosistémico que nos presta es precario, entonces nosotros nos empobrecemos, entonces la acción que vamos a hacer nuevamente sobre el ecosistema va a ser mucho más fuerte, más dura. Si es así ese círculo, es un círculo bastante degradante en términos de la sostenibilidad a futuro de los bienes y servicios que nos presta el ecosistema. Bueno, entonces aquí se hace explícito pues el concepto de la relación del ser humano, su cultura con los ecosistemas. Estoy mirando aquí la hora, estamos súper bien de tiempo. Y este concepto, es decir, esta perspectiva socioecológica de la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas le da mucha validez al concepto de resiliencia, que se llama pues desde este enfoque la resiliencia socioecológica,
que es un término pues, que se utiliza mucho hoy en día, inclusive la gestión del riesgo pues, también lo está trayendo, y que digamos que me dice el propósito de explicarles ese concepto desde la perspectiva de la gestión de ecosistemas para que ustedes también puedan entender por qué la importancia tanto del concepto como de este enfoque para una gestión del riesgo en los territorios. Entonces la resiliencia, este es pues como un ejemplo clásico que seguramente han visto por ahí en alguna otra presentación, pero para mí también es como el más bacano, agradable para explicar el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia a través de este ejemplo nos muestra 4 estados de un ecosistema, ¿cierto? Entonces tenemos un estado típico en un bosque húmedo tropical, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia o en Costa Rica, condiciones típicas tropicales, una latitud cercana a cero en el Ecuador, una altura sobre el nivel del mar máximo de 1000 metros, por ejemplo, precipitaciones de 2000 metros, en fin, un ecosistema típico quizás para la mayoría de los que estamos en este momento acá en este espacio virtual. No tocado por el ser humano, no intervenido, entonces ese ecosistema se encuentra en un estado 1, en el cual él está tranquilo, está reposado, no tiene ningún problema, no tiene ningún riesgo, no tiene ninguna vulnerabilidad. Pero resulta que el ser humano, por una cuestión natural, porque hace parte de su naturaleza, el ser humano siempre que llega a un ecosistema, él busca su intervención o su apropiación o su adecuación a las características del ser humano. Yo lo necesito. Aquí inclusive el hecho no es juzgar si eso está bien o está mal, eso hace parte de nuestra naturaleza, intervenir el ecosistema. Entonces, cuando entramos a un estado 2, esta línea negra lo que representa es como si fuera un resorte, como un hilo que se está estirando, ¿cierto? Como para que lo entendamos un poco más el ejemplo que está arriba. Entonces, cuando estamos en un estado 2, esta bolita roja comienza a acercarse mucho más a esta línea punteada, que esta línea punteada es lo que se llama como el límite de resiliencia. ¿Por qué? Porque lo que hace el ser humano con el ecosistema es que empieza como a jalar. Vamos a pensar que esto es un resorte. Entonces este resorte vamos a empezar a jalarlo, ¿cierto? Vamos a empezar a jalarlo. Pero el ser humano, lógicamente, no se queda quieto. Aquí, por ejemplo, espero, no sé cómo está la calidad de la imagen ahí, tuve dudas porque reconozco que me quedó un poco pequeña la imagen. Aquí lo que estamos viendo es una foto que tomé de Google Earth esta semana, es decir, esto es reciente, esto es el estado de Rondônia en Brasil. Aquí vemos el bosque amazónico, la selva amazónica ya totalmente intervenida. Es decir, ya el ser humano llegó al Amazonas. Y otro elemento pues aquí que quiero contarles, Rondônia es el estado que queda antes de un estado que hay en Brasil que se llama el estado del Amazonas. Es decir, esto que yo les estoy mostrando está ya a un año, quizás menos, de llegar a lo que es oficialmente el estado del Amazonas. Es decir, la deforestación y la degradación que hay en ese ecosistema amazónico es impresionante y lo estamos perdiendo de una manera acelerada. Entonces el estado 3, cambiando de la palabra estado ahora para una situación acá, para un momento, el momento 3 es cuando llevamos el ecosistema a un límite de tensión ya que está prácticamente al borde del quiebre. O sea, aquí, en esta foto de Rondônia, si se hicieran estrategias económicas, políticas, técnicas adecuadas para la recuperación del Amazonas, aquí en este estado 3, el Amazonas todavía se puede recuperar. ¿Por qué? Porque por lo menos desde el punto de vista del concepto de resiliencia, todavía no ha superado ese límite máximo de tensión. ¿Cuándo? Un ecosistema. Esta foto es en Colombia, en una región que se llama Puerto Gaitán, que también es relativamente cercana al Amazonas, en un ecosistema, en unas condiciones ambientales relativamente similares. Ya en ese estado 4, ya superamos el límite de resiliencia del ecosistema, ya la bolita roja pasó a un estado 4, es decir, el ecosistema ya pasó a un estado en el cual él ya nunca más va a volver a ser lo que fue antes. Ya no es posible recuperar el ecosistema. Entonces aquí ya comenzando a hacer relación con la gestión del riesgo, mientras nosotros mantengamos el ecosistema en el estado 1 y 2, quizás todavía en el 3, todavía tenemos
la funcionalidad o parte de la funcionalidad del ecosistema en términos de control de inundaciones, en términos de control de sequías, en términos de una serie de beneficios que los ecosistemas nos prestan, en términos de seguridad y de reducción del riesgo. Pero cuando pasamos a un estado en el cual las funciones del ecosistema fueron totalmente alteradas, ya no podemos esperar que el ecosistema nos ayude. Ya no le podemos pedir peras al olmo. Estamos alterando las condiciones, lo que estamos haciendo es que nuestros territorios son más inseguros, son más vulnerables y atengámonos a las situaciones que se presenten en términos de amenazas naturales, ¿cierto? Esa es la consecuencia pues, del desarrollo, desde esta perspectiva de la gestión del riesgo y de la gestión de ecosistemas. Entonces, ahora sí, pues ya con esa explicación, un poquito de agua. Ya con esa explicación, entonces recordemos la hipótesis pues, que les vengo planteando. Es esa de que considero yo, pues, y es el objetivo de la charla, mostrarles que la mejor estrategia para reducir los riesgos de desastres, construir territorios más resilientes, es la gestión adecuada y planificada de los ecosistemas y su biodiversidad. Entonces, para entender un poco cómo eso se hace en la práctica, es decir, cómo es posible aportar una mejor gestión del riesgo a través de una gestión adecuada o un manejo adecuado de los ecosistemas, vale la pena entonces traer algunos ejemplos y algunas situaciones que nos ayudan a entender esto, ¿cierto? Aquí lo primero es entender dos maneras de intervención que son también clásicas en la reducción del riesgo de desastres. La reducción del riesgo de desastres se entiende como ese propósito de disminuir condiciones de riesgo o evitar que se generen nuevos riesgos, ¿cierto? Y esa reducción del riesgo de desastre generalmente se da a través de dos estrategias, de soluciones estructurales y soluciones no estructurales. ¿Cuáles son las soluciones estructurales? Son esas soluciones grises, por decirlo de alguna manera, esas soluciones que se basan en construcciones, en intervenciones fuertes sobre el espacio, sobre el territorio. Por ejemplo, en esta fotografía vemos la canalización que se hizo en Colombia del río Medellín, en Colombia, en Medellín, en Cali, en Bogotá, no sé en qué otras ciudades de mi país. El siglo pasado pues hubo una tendencia de que los ríos se canalizaron con la idea de reducir los riesgos de inundación, ¿cierto? Eso es una intervención estructural o una solución estructural. ¿Qué características tienen esas soluciones estructurales? Son muy costosas desde el punto de vista económico y del mantenimiento que hay que hacerle a esas estructuras. Generalmente tiene fuertes impactos ambientales, además de paisajísticos. Digamos que en la época en que se construyeron estos canales, estos jarillones, este tipo de construcciones en Colombia, quizás la valoración paisajística de los ecosistemas no era tan importante. Quizás hoy en día, además de otra serie de elementos a tener en cuenta, sería uno de los elementos a considerar para no hacer este tipo de obras nuevamente. Creo que esto ya está mandado a recoger en prácticamente todo el mundo. Otra, digamos, desventaja de estas soluciones estructurales es que ellas pueden enfocarse, o generalmente se enfocan a grupos privilegiados desde el punto de vista social y económico. Es decir, hay dos comunidades en dos estratos económicos diferentes que están sobre una misma situación de riesgo por una cuestión política, por una cuestión de decisión de quién está en el poder. Generalmente los dineros se llevan a beneficiar o a solucionarle el problema a los más privilegiados. Es una cuestión política que sucede en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Pero además de eso, es muy probable que esa solución de los más privilegiados incremente los riesgos o las exposiciones a las vulnerabilidades de los grupos menos privilegiados o más pobres. El caso típico es en los ríos, cuando se construyen los diques al lado y lado del río o a uno de los dos lados del río, claro, se beneficia a la comunidad que está aquí, el barrio, el municipio que está aquí, pero aguas abajo hay una mayor concentración del caudal y se van a perjudicar otras comunidades. Entonces eso es como una de las críticas que se le puede hacer a estas soluciones estructurales. Ya las soluciones no estructurales son las que en este caso nos interesan. ¿Por qué? Porque también se consideran como soluciones basadas en la naturaleza o soluciones basadas en los ecosistemas. Son soluciones en las cuales no hay una intervención tan fuerte sobre el territorio, sino que más bien lo que se busca
son ejercicios de preservación, de restauración o de usar sosteniblemente la biodiversidad y sus ecosistemas como una estrategia de reducir los riesgos de desastres. Y esta se considera una solución ganadora en ambos sentidos o en diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque por un lado se reducen los riesgos, por un lado se reduce el riesgo de desastres y por otro lado se mantiene la disponibilidad de servicios ecosistémicos que necesitamos como sociedad para tener un mejor bienestar. Además de eso, también garantizamos una belleza paisajística, mantenemos la calidad escénica de nuestros territorios, de nuestros ecosistemas. Otro elemento importante con esas soluciones no estructurales es que ellas no necesariamente son solamente de ir e intervenir y hacer, por ejemplo, un ejercicio de restauración. Recuperar una especie, sembrar árboles, no. Las soluciones estructurales también tienen en cuenta otros elementos que no son de intervención directa, como por ejemplo la planificación del territorio, definir dónde hay ecosistemas estratégicos y generar políticas para protegerlos. O algunos otros ejemplos que son muy afines a la gestión del riesgo, por ejemplo los sistemas de alerta temprana, ¿cierto? Tener la posibilidad de informar a tiempo, de informar temprano sobre una emergencia que se pueda presentar en un lugar. Es una solución que no requiere de una intervención gris en un lugar, en un ecosistema, en un municipio, en una cuenca hidrográfica, y también se podría categorizar dentro de las soluciones no estructurales. Bueno, entonces, lógicamente, dentro de las soluciones no estructurales que a nosotros nos interesan acá en esta charla, son todas esas que tienen que ver con la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. De ahí, importante entender el papel de nuestros ecosistemas. Aquí voy a traer dos como de los más representativos en nuestro país, que seguramente también lo son en Costa Rica, como es el caso de los bosques naturales. Entonces, los bosques naturales, desde el punto de vista de la reducción del riesgo, recuerden que estamos en ese concepto de reducción, son claves en la reducción o en la mitigación de situaciones o de amenazas naturales, como es el caso de avalanchas, movimientos en masa, huracanes, tsunamis. Hay un caso pues que quisiera que Emilia me diera, nos contara un poco al respecto de cómo fue esa situación en Costa Rica. En el año 2016, en Costa Rica en el año 2016 ocurrió el huracán Otto, y haciendo pues esta búsqueda aquí de información, me encontré a través también de una estudiante que tuve en la especialización, Carolina Mateus. Espero que estés por ahí, Carol, muchas gracias. Son dos Carol las que le agradecí hoy. Encontramos esta información donde se reconoce inclusive a través de un medio de comunicación de Costa Rica, en un titular: los bosques amortiguaron el impacto del huracán Otto. Y uno de los funcionarios de un área de conservación dice: los bosques no solo frenaron el golpe del viento, sino que esas masas de bosque amarraron los suelos en la parte alta. O sea, nos comienza a mostrar, digamos que nos lleva a la conclusión de que esas zonas donde el bosque estaba mejor protegido, en cierta medida, fueron menos vulnerables a los impactos del huracán. De ahí la importancia de la conservación de los ecosistemas. Emilia, si quieres contarnos ahí 2 minuticos un poco cómo fue esa experiencia ya en Costa Rica. Sí, de hecho justo te iba a comentar sobre eso. Digamos, el impacto mayor fue en lo que es la parte de la zona norte. En esa zona se da mucho lo que es la parte del bosque y todo lo que son los humedales. Acá nos caracterizamos por tener dos refugios. De hecho, hay uno que se llama Vida Silvestre Corredor Fronterizo y el otro es el Barra del Colorado. Ellos fueron los que nos ayudaron a digamos, lo que es la gran mayoría, lo que es una barrera natural ante fuertes vientos. O sea, ellos evitaron la gran mayoría como el desastre, a pesar de que fue bastante grande el daño, amortiguaron un poco. Lo que es la parte de recuperación de suelo ha sido como muy complicado porque las pérdidas fueron muy grandes, los terrenos como que desaparecieron prácticamente, lo que son las zonas de marcaje, digamos, mucha pérdida de material, mucho lo que son animales, tanto domésticos como digamos de consumo, se vieron afectados. En este caso también el impacto económico y social se vio bastante afectado. Por dicha hubo una gran ventaja que el gobierno ayudó, o sea, mucho para este tema de lo que es la parte del huracán, el gobierno metió mucha mano, porque es una zona muy vulnerable para este tipo de casos. Bueno, Emilia, te agradezco mucho, sí, porque como te decía, para nosotros los colombianos es una situación totalmente nueva, pues, esta información con relación al huracán.
Bien, entonces ahí nos acabas de reforzar la importancia de la conservación de los bosques frente a esta amenaza natural que ocurrió en Costa Rica. Bueno, sigamos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los humedales, ¿cierto? De los humedales, tanto los que están cercanos a zonas litorales como los que están al interior de nuestros países, en Costa Rica y en Colombia y en todos los lugares. Y los humedales pues tienen una cantidad de funciones de servicios ecosistémicos que también son claves en términos de reducción del riesgo. Y hay una que me gusta mucho traer a colación, y es que generalmente también pensamos en el ecosistema, por ejemplo, en el caso de los bosques, huracanes, como esa protección, pero hay una situación asociada a la vulnerabilidad social y económica. Por ejemplo, los humedales son ecosistemas, son espacios que ofrecen comida, que ofrecen peces principalmente. Y hay muchos momentos, situaciones de desastre, donde estos ecosistemas ayudan a las comunidades a recuperarse o a enfrentar esas situaciones de calamidad, ¿cierto? Entonces, miren cómo el ecosistema, en términos del riesgo, no es solamente una cuestión de protección desde el punto de vista físico, también sino desde el punto de vista social. Entonces tenemos lo de alimento, agua, ofrece agua en época de sequía, perfecto. Nos ayudan en el tema de inundaciones. Aquí tenemos una foto de un humedal que se llama Barbacoa, Ciénaga Barbacoas, en el departamento de Antioquia. Lo que se ve abajo es el río Magdalena, que es el segundo río más importante de nuestro país. Ahí vemos pues el humedal en esa interacción con el río y su importancia desde el punto de vista de las inundaciones. ¿Por qué? Porque es que estos humedales que se encuentran cercanos a nuestros grandes ríos, para los que somos acá de Colombia, estamos hablando principalmente del valle del río Magdalena y del valle del río Cauca, en épocas de lluvias, en épocas de inundación, estos humedales lo que hacen es que permiten que los ríos descansen y depositen sus aguas en estos lugares y no en las ciudades. Pero si secamos los humedales, esa agua se va a ir a las grandes ciudades. Ahí la importancia de la regulación y de conservar estos ecosistemas como estrategia de reducción del riesgo, ¿cierto? En sequías, ni qué decir. Si los ríos y las quebradas comienzan a escasear en términos de disponibilidad del recurso hídrico, vamos a tener unos grandes reservorios que nos van a ayudar a enfrentar, solventar estas situaciones. Abajo donde dice páramos, me quedó clarita ahí aparece la letra con respecto al color azul. Los páramos, pues que también son muy característicos en Costa Rica y Colombia, ni qué decir, los llamamos esponjas de agua, porque son desde la parte alta de la montaña los que nos están surtiendo de agua, principalmente en épocas de sequía, que sería de nuestros países sin los páramos. Seríamos inviables como sociedad. Y también hay otros elementos asociados pues como a la captura de carbono, que pues lo podríamos asociar con cambio climático como una situación de riesgo que estamos enfrentando actualmente. Hice una tareita, por ejemplo, de buscar en una región en nuestro país que se llama la región de La Mojana. La región de La Mojana es una región más hacia el norte de Colombia, casi llegando al Océano Atlántico, donde confluyen las aguas de los dos ríos principales que tiene Colombia, que son el Cauca y el Magdalena. Allá confluyen en esa región, se genera un sistema de humedales gigantescos, es una cosa impresionante y hermosa. Entonces hice en Google Earth, a través de una búsqueda de esta herramienta tan valiosa que tenemos hoy en día, me gustó mucho porque me ofreció 3 fotografías del mismo día. Si ustedes pueden ver, 2006, 2014, 2016, todas tomadas en el 30 de diciembre. Pero con una situación en 2016 ya exageradamente preocupante porque esa humedad ya no se ve. Es probable, o esas áreas húmedas que son las áreas negras, pues como para claridad para todos, las áreas negras que se ven en la foto de 2006, estos colores negros son agua, estas manchas negras es agua, ¿cierto? En 2014 vemos que ya no se encuentra de la misma manera. También hay que ser realistas, aquí hay una cuestión de ciclos, es decir, hay épocas del año en que hay más y menos disponibilidad del recurso, pero aquí en cierta medida estoy eliminando ese ruido porque estoy colocando un mismo día, el 30 de diciembre, segundo, porque la fotografía última de 2016 ya evidencia que hay una pérdida de funcionalidad de ese ecosistema que nosotros en Colombia llamamos la mojana desde el punto de vista de la regulación. Entonces, si estamos hablando de sequía, ya las comunidades de esa zona están en muchos problemas para acceder al recurso hídrico. Y si estamos hablando de inundaciones, es muy probable que las dinámicas de ese ecosistema hayan cambiado y que puedan comenzarse a
se comience a incrementar los desastres, el impacto causado en zonas urbanas. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2010, 2011 en nuestro país, donde tuvimos un fenómeno de la niña que fue muy fuerte, que ha sido el más fuerte registrado hasta el momento en toda la historia de Colombia, y que trajo gran cantidad de inundaciones provocadas por la amenaza natural que fueron las lluvias fuertes, pero provocadas por el mal manejo de los ecosistemas, donde lo que hace el río es, por una cuestión física, buscar dónde descansar o dónde depositar ese exceso de agua, ¿cierto? Esto se traduce en pérdidas de vidas humanas, en pérdidas económicas, que se siguen incrementando en la medida en que vayamos deteriorando más nuestros ecosistemas. Esto no tiene vuelta atrás. Esto no es de romanticismo, esto no es de ser políticamente correctos, esto es de ser realistas. En la medida en que afectemos más nuestros ecosistemas, cada vez vamos a ser más vulnerables y cada vez van a aumentar los desastres o nuestra vulnerabilidad a los riesgos por amenazas naturales, ¿cierto? Y que esas amenazas también o esas vulnerabilidades también se manifiestan, por ejemplo, en épocas de sequías, porque lo que también tiene, digamos, Costa Rica y Colombia muy similar es que nuestro principal fuente o nuestra principal amenaza natural es o llueve mucho o llueve poquito. Es decir, o épocas de fuertes lluvias o épocas de sequía. Y ahí es donde conocemos la crudeza, la dificultad o inclusive la valoración, ahí es donde valoramos la importancia de nuestros ecosistemas. Entonces, en épocas de sequía, en 2014-2015 tuvimos en Colombia un fenómeno del Niño de sequía que fue muy fuerte, ha sido como el último más fuerte, y comenzamos a ver en regiones como la Orinoquía, esta región es muy cercana a Venezuela, una región ahí súper cercana a Venezuela, muertes de capibaras, de chigüiros, de especies pues también asociadas a los sistemas productivos agropecuarios, sequías que generan pobreza por una gestión inadecuada de los ecosistemas. Esta última foto, pues para colocar ahí como ejemplo de otra situación que también es muy particular y que es suficiente, pues que es necesario traerla en la discusión, y es como los ecosistemas urbanos también vienen siendo modificados. El ecosistema urbano existe, ¿cierto? Él existe, pero él tiene una modificación. En el caso, por ejemplo, de Medellín, estas dos fotos son de la ciudad de Medellín. Nosotros tenemos un problema en este momento, es que Medellín está súper concentrada. Esa concentración de infraestructura hace con que el agua que antes corría por estas laderas, vamos a ver si está, por las laderas de la ciudad de Medellín, que corría naturalmente, que se infiltraba por el suelo, esa agua ya no corre por el suelo, sino por las calles que están construidas en cemento. Entonces, llegamos a situaciones como esta, que hace unos 2, 3 años pareció muy novedosa, muy nueva, porque entonces, ¿cómo así que se están inundando lugares que antes no se inundaban? Es que está aumentando las lluvias, no es que estén aumentando las lluvias, simplemente es que el agua no tiene por dónde correr, no tiene por dónde infiltrarse, entonces corre por nuestras calles y eso se vuelve una situación totalmente riesgosa y que genera inundaciones, pues, o que incrementa los riesgos asociados a inundaciones por una mala gestión de los ecosistemas urbanos, ¿cierto? Otro ejemplo es este del huracán Harvey en Houston. Houston es una ciudad que fue construida también en unas zonas muy planas, en unas zonas inundables, que en la medida en que se fue construyendo la ciudad, fueron secándose los humedales naturales, fueron construyendo viviendas, casas, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó el huracán con sus lluvias, unas lluvias que lógicamente iban a generar desastre, eso es inevitable. Recuerden lo que yo les hablaba ahora de la incertidumbre, o sea, es inevitable que sucedan los desastres, lo que pasa es que podríamos hacer que fueran menos calamitosos en términos de pérdidas humanas y demás. Entonces se generó todo un boom a nivel mundial del huracán, lo que sucedió en Houston, claro, grave, pero eso tenía un trasfondo y es la mala gestión histórica que tuvo esta ciudad de esos ecosistemas que condujo a que llegaran a situaciones como por las autopistas, pues tener balsas y botes navegando por prácticamente toda la ciudad. Bueno, entonces ya voy a ir cerrando entonces con la última parte de la charla, en la cual, después de conocer todo este contexto de la gestión del riesgo en la primera parte y de la gestión de los ecosistemas, ahora ya creo, pues espero, yo a veces soy como muy soñador, pero me parece que no. Sé que vamos muy bien.
creo que ya tenemos una mejor concepción de la interacción que hay entre estos dos conceptos, y esto es lo que ha llevado a que hoy en día a nivel mundial se hable de gestión del riesgo de desastres basada en ecosistemas. EcoDRR. Ese DRR es por las siglas en inglés de reducción del riesgo de desastres. Sí. Listo. Y entonces aquí, pues esto sí ya es más una propuesta que estoy construyendo sobre lo que tiene que ver con EcoDRR. Entonces, mi visión al respecto es que existen tres maneras de hacer una gestión del riesgo de desastres adecuada basada en ecosistemas. La primera de ellas es a través de una planificación adecuada de los territorios enfocada en la preservación y en la conservación de los ecosistemas. Por ejemplo, en nuestro país esa planificación se hace a través de lo que llamamos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que en Costa Rica se llama el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Hay otro ejercicio que es un ejercicio más de, ahí sí, de trabajar directamente sobre el ecosistema, de meterle la mano con el objetivo, con la intencionalidad de recuperarlo, de restablecer los componentes de la biodiversidad, que es lo que técnicamente llamamos restauración, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan que ahorita yo les hablaba un poco de la factibilidad, de la viabilidad desde el punto de vista económico de los ejercicios de conservación, entonces pues también hay una nueva manera de hacer una gestión adecuada de los ecosistemas, con enfoque de gestión del riesgo, que tiene que ver con todo esto nuevo que hablamos hoy en día de los mercados ambientales para la conservación o de los incentivos económicos para la conservación. Bueno, entonces aquí rápidamente les voy a hablar de dos de estas estrategias. No les voy a hablar de las estrategias de restauración, porque inclusive hay una charla donde solamente se va a hablar de eso, y de eso tendríamos 3 millones de ejemplos para colocar, y considero que no es el objetivo de esta charla. Entonces, por ejemplo, en términos de planificación de nuestros países, de nuestros territorios, de manera o enfocada hacia la conservación de los ecosistemas y por ende a la reducción de desastres, en Colombia tenemos el SINAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como les decía. En Costa Rica es el SINAC. Aquí es un paralelo, es un ejercicio para comparar un poco cómo son las situaciones de nuestros países, que nos ayudan a entender las dimensiones también territoriales. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados, es nuestra extensión. Y tenemos en ecosistemas terrestres, porque también hay unos ecosistemas marinos que no quise incluir acá porque me distorsionaba un poco los ejemplos. En ecosistemas terrestres nosotros tenemos 124.000 kilómetros cuadrados protegidos, que equivalen al 10% de nuestro territorio. Costa Rica es nuestro ejemplo a seguir, pues eso lo tenemos que reconocer. Seguramente ustedes como chicos también saben de cómo son reconocidos a nivel mundial por sus esfuerzos de conservación. Costa Rica es un país muy pequeño comparado con Colombia. Tiene 51.000 kilómetros cuadrados, con 13.000 hectáreas protegidas, 13.000 kilómetros protegidos de ecosistemas terrestres, que equivale al 26% del territorio de Costa Rica. Es decir, Costa Rica tiene la cuarta parte de su país en áreas de conservación, lo cual es súper valioso. Pero los colombianos también debemos de valorar el esfuerzo que se ha hecho, porque miren que nosotros tenemos 10 veces más en términos absolutos de ecosistemas protegidos que Costa Rica. Lógicamente es una cuestión de extensión, ¿cierto? De área. Pero también quería colocarles el departamento de Antioquia, que es donde me encuentro yo y la mayoría de personas que están acá de Colombia. Miren, y además para que los chicos también pues tengan un contexto ahí de con quién están hablando. El departamento de Antioquia, Colombia está dividido por departamentos, Costa Rica por provincias. Nosotros tenemos 32 departamentos. Antioquia es uno de ellos. Antioquia tiene 63.000 kilómetros cuadrados, es decir, Antioquia es más grande que Costa Rica en términos de área. Y por aquí pues tomé el pastelito. Antioquia tiene, nosotros en este momento tenemos aproximadamente 6,5 millones de habitantes. Y Costa Rica, por lo que encontré pues en internet, aproximadamente 5 millones. Es decir, en términos territoriales y de habitantes, Antioquia es mayor que Costa Rica. Y nosotros en Antioquia tenemos el 11% del territorio protegido, lo cual también es un buen indicador. Es un buen indicador. Es decir, tenemos que reconocer que en términos de gobernanza, si bien atrás de eso hay muchos problemas, seguramente en Costa Rica también, de cómo se están conservando esos espacios, esos ecosistemas, pero el hecho de que se haya hecho el esfuerzo por darle una protección legal ya es algo pues de rescatar.
Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, este es el mapa de áreas protegidas de nuestro país. Nosotros hace poco, creo que hace unos 2 años, incluimos, o se incluyó en el SINAP, un parque natural que se llama Chiribiquete, y ese parque, solo ese parque, tiene 42.680 kilómetros cuadrados. Es decir, ese parque ocupa casi que el 90% del territorio de lo que es Costa Rica. Todo esto lo hago con el objetivo de que los colombianos, principalmente que los colombianos que me están escuchando y viendo en este momento, valoremos lo que se hace en el país y que hay que mejorar, pero que hemos hecho muchas cosas. ¿Por qué? Porque es que nosotros reconocemos en Costa Rica un buen modelo y lo acompañamos mucho y realmente lo valoramos de verdad que sí. Yo quería pues como reforzar ese buen trabajo que también se hace en Colombia. Listo. Bueno, y ya pues para finalizar, sí contarles un poco entonces como de esa nueva tendencia. Aquí abriría también otra charla que es muy, muy, muy interesante sobre lo que hoy en día se hace para hacer viable desde el punto de vista económico las estrategias de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Es lo que actualmente se conoce como los mercados ambientales. Entonces, ¿qué son en sí esos mercados? Son mecanismos creados, construidos para promover la gestión de los ecosistemas a partir de diferentes instrumentos económicos. Básicamente existen 3 tipos de mercados que se enfocan en la conservación del recurso hídrico, de la biodiversidad y la captura del carbono, pues, como uno de los problemas asociados al cambio climático. Y dentro de esos tipos de mercados, aquí les estoy dando como una pincelada de algo que todavía es muy nuevo pero que va a despegar, pues está despegando muy bien y nos va a ayudar mucho, mucho para ser más estratégicos en la conservación, porque es que el dinero, la plata, como decimos en Colombia, yo no sé cómo le dicen los ticos, la plata, si no hay plata, es muy difícil conservar. Y los gobiernos no siempre tienen el recurso. Entonces, lo que debemos hacer, los que trabajamos en el tema ambiental, en el tema de gestión de ecosistemas, de biodiversidad, es también ser muy creativos en ingeniar nuevos instrumentos económicos para hacer viable la conservación y que eso se transmita en territorios más seguros, más resilientes, todo eso que les he contado aquí en esta charla. Entonces, dentro de las estrategias, pues hay unas que están ya muy, muy posicionadas, como por ejemplo los pagos por servicios ambientales. Hay otras que se llaman los fondos. Hay uno que ha pegado muy bien en Latinoamérica que se llaman los fondos del agua, que fue creado por TNC, The Nature Conservancy. Hay otro que se llama pagos por desempeño, estrategias, pues, instrumentos económicos. El pago por desempeño es un poco más condicionado, es decir, yo estoy dispuesto, pero usted me tiene que evidenciar que cumplió con la conservación del recurso hídrico, que cumplió con el número de hectáreas que dejó de deforestar, que cumplió con la captura de tantas toneladas de carbón. Una vez me muestre el desempeño, yo le pago. Si no, no. Entonces hay una condición que es bastante interesante. Y muchos de estos mercados a nivel mundial, estos recursos generalmente vienen de obligaciones que tienen las empresas, los proyectos, por compensar los daños que causan. Ahí se generan muchos recursos económicos que en este momento están siendo utilizados para conservar la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, en nuestro país tenemos algunos ejemplos que están siendo posicionados, inclusive algunos de ellos van a ser compartidos acá en el evento, en estos espacios comerciales que van a tener, que los invito también para que conozcan. En Colombia tenemos, por ejemplo, bancos de hábitat, unos fondos de agua que se llama Cuenca Verde. Hay una nueva estrategia en la zona de Santander muy, muy interesante porque es muy integral. Yo la estoy acompañando porque me parece muy bacana, que se llama Vivo Perijá. Hay otra que se llama Animal Bank, muy enfocada a la conservación de la fauna silvestre. Y finalmente hay una que está participando en el evento a través de la Corporación Más Bosques, que se llama Banco 2, que quizás es la mejor posicionada en nuestro país y que es una estrategia de pago por servicios ambientales en la cual todos estos beneficios de la conservación se traducen en beneficios económicos para comunidades rurales, comunidades campesinas que conservan los ecosistemas. Bueno, entonces la conclusión principal de esta charla es la siguiente. Mi conclusión es que mi propósito era mostrarles la relación directa entre la gestión de desastres, de riesgo de desastres y la conservación de ecosistemas. Y que me puse el reto de lograrlo. Espero que lo haya hecho. Les agradezco mucho
por su presencia. Muchísimas gracias, Juan Camilo, se lo agradecemos mucho. Bueno, ¿ya puedo dejar de Vamos. compartir? Sí, ya puedes dejar de compartir, no hay ningún problema. Ahora vamos a iniciar lo que es el espacio de las preguntas, que tenemos un par. Déjame y te comparto la pantalla. Okay. Listo, ¿las puedes ver? Sí. Ok, tenemos acá una que dice ¿cómo medir el riesgo del cambio climático? ¿Empezamos con esa? Sí. Porque me late que esta es como de un amigo que me dijo que me iba a corchar. A ver, no, lo que pasa es que dentro de los indicadores de riesgo, de amenaza, de vulnerabilidad, de exposición, de sensibilidad, se puede medir el riesgo a cualquier amenaza natural. Dentro de ellas, el cambio climático, a través de la generación de indicadores de amenaza y de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, en términos de amenaza, es probable sectorizar los territorios de un país. Es decir, es probable a través de escenarios climáticos que se proyecten en cada país. En nuestro país, en Colombia, la proyección oficial la genera una institución que se llama el IDEAM. Y esa proyección en este momento de escenarios a futuro está distribuida por regiones. Entonces sabemos en Antioquia, comparado con otra región, si tenemos un mayor nivel de amenaza, por ejemplo, al calentamiento global o al incremento de las lluvias. Entonces, por ese lado se pueden generar indicadores asociados a las variables climáticas. Pero eso es necesario colocarlo en paralelo en la ecuación con indicadores asociados a la vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que en términos de cambio climático no es lo mismo la vulnerabilidad que tenga un profesor de la universidad o un campesino que depende de que llueva o no llueva para que la papa le produzca o no. Entonces, frente a eso, también se pueden generar indicadores de exposición o sensibilidad que ya están más asociados a las características del elemento vulnerable. Sí se puede medir, y eso es como un poco lo que podría hacer. Okay. La segunda pregunta es ¿cómo debemos usar los ecosistemas como indicadores de riesgo para la vida humana? Bueno, los indicadores... Se la están poniendo difícil. Ayúdame ahí, pues, por lo menos. Sí. A ver, ahí voy a tratar como de entrar en algo que me gusta mucho. Voy a ver si logro entender la pregunta que está colocada ahí. Mi respuesta es la siguiente. La ciencia hoy en día se enfoca mucho en generar indicadores para todo. Y a eso le gasta mucha plata, le gasta mucho tiempo, le gasta mucha neurona, le gasta mucho artículo científico, mucha ponencia. Mi opinión es que en términos de ecosistemas no hay necesidad de gastar tanto en eso. Mi opinión es que si conservamos los ecosistemas, no hay necesidad de hacer investigaciones para demostrar que estamos haciendo los territorios más seguros. Eso no necesita mucha ciencia. Es una Un buen cuestión manejo de natural. los recursos en este caso. Eso es una cuestión natural. Eso es una cuestión natural. Lo que pasa es que entonces a uno lo confrontan a veces los colegas del área pues, de académica, pero es que tiene que ser con indicadores. A mí personalmente no me convence del todo ese argumento. A mí me convence el argumento de que una gestión adecuada del ecosistema hace que seamos más seguros y más resilientes a cualquier situación de riesgo. Y con eso para mí es suficiente. Ok. La otra pregunta sería, si se considera que el factor humano es el principal degradante de ecosistemas por actividades económicas, culturales o la desigualdad social y conllevando a un aumento de la vulnerabilidad, ¿qué mecanismos existen actualmente para intervenir ese factor humano en pro de la adecuada gestión del riesgo y ecosistemas? Bueno, sí, hay también un elemento pues, muy asociado a nuestra cultura, a nuestra historia como humanidad. Digamos que los mecanismos no son evidentes porque el mecanismo que existe en este momento a nivel mundial es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es utilizando el término que colocaron ahí en la pregunta, el crecimiento económico es un mecanismo que va en contra de la conservación de los ecosistemas. Mientras haya crecimiento económico, habrá degradación de los ecosistemas. No pueden ir de la mano estas dos cosas. Entonces, si uno pensara en una estrategia para disminuir la presión sobre los ecosistemas, esa estrategia tendría que estar relacionada
con disminuir el crecimiento económico de los países. Y eso ya entraría en otro contexto, entraríamos en otro mundo aquí de discusión en la cual, pues, digamos que no tendríamos tiempo ni para solucionarlo ni para ponernos de acuerdo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo involucrar a la comunidad en el estudio y cuidado de los ecosistemas aledaños para reducir riesgos? Bueno, esa pregunta sí, bacana. Pues, o sea, todas muy interesantes, sino que con esta sí, sí me siento muy, muy afín. A ver, porque también, tanto en la gestión del riesgo como en la gestión de los ecosistemas, está claro que si no se involucra a las comunidades locales que interactúan con el ecosistema o que están expuestas a las situaciones de riesgo, no hay ninguna solución o ninguna estrategia que sea viable. Es decir, la única viabilidad es vincular a estas comunidades. Y hay diferentes estrategias. Por ejemplo, en términos de cambio climático, hay algo que se llama adaptación basada en comunidades y también adaptación basada en ecosistemas. En un trabajo que hice antes de estar como docente, en una región del río Magdalena. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos con las comunidades eran afectadas por inundaciones o por sequías, era que construíamos con ellas unas líneas históricas de los momentos o de los años en los cuales sufrieron inundación o sequía y evaluábamos con ellas cómo habían respondido a esas situaciones de inundaciones o sequía. ¿Para qué? Para encontrar debilidades en la respuesta o fortalezas en la respuesta, de manera que cuando en el futuro se presentara nuevamente una situación similar, ya tuviéramos información que nos pudiera planificar esa respuesta. Entonces, esa es una manera de involucrarlos, conocer cómo ellos han atendido esas situaciones que les han generado riesgo como una estrategia de aprendizaje para mejorar hacia experiencias que pueden ocurrir en el futuro. Ok. Dice, desde su experiencia considera que a nivel de nación estamos haciendo lo suficiente frente a la recuperación de los ecosistemas cuando por ley países como Filipinas obligan a los estudiantes desde el nivel de primaria hasta universitarios a plantar 10 árboles para poderse graduar. Bueno, eso de los 10 árboles, la verdad pues no sé si será cierto, pero bien, me parece muy, muy bonito. Pero yo pienso que el ejercicio no es de coerción, no es de obligación. Es un ejercicio y por eso cuando yo les hablaba de gobernanza, la gobernanza no es solamente que el gobierno imponga. Es que esto no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de azul, ni rojo. Por ahí no es el camino. El camino de la conservación es un camino desde la ética, desde cada uno, y que eso implica inclusive hasta tomar decisiones de qué gobiernos o por quién votar, ¿cierto? Entonces, para mí más que una solución desde un gobierno, es una solución desde el cambio en la ética, en el comportamiento de las personas. Más a conciencia. Mientras estemos en la dinámica económica actual, difícilmente vamos a cambiar ese chip. Que si lo que queremos es enriquecernos económicamente, no hay ninguna forma de mejorar la situación de los ecosistemas. Ese mensaje sí se los quiero dejar claro, esa es mi opinión. Si cada uno de ustedes tiene como intencionalidad ser más rico mañana que hoy, entonces usted no está aportando a la solución o a la conservación de los ecosistemas. Es un mensaje pues así que quiero Sí. dejarles. Sí. También le agradecemos muchísimo, Juan Camilo. Una vez más, en nombre de los Ya. organizadores. Sí, dime. No, ya, es que se me había ido, pero ya volvió. Okay. Una vez más, en nombre de los organizadores, Consultoría ECOS, Universidad Técnica Nacional y el Instituto Universitario, el Colegio Comayor de Antioquia, le damos las gracias por haber participado en esta charla. Estamos profundamente agradecidos por su valiosa charla. En este caso, bueno, hasta aquí estaremos finalizando. Les invitamos a seguir disfrutando las actividades del Congreso. A la 1 de la tarde se impartirá una charla que es la relación del coronavirus, el SARS-CoV-2, COVID y la fauna silvestre en el mundo, que estará a cargo de Clara Susana. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias igualmente. Bueno, chao.